una caries, una inflamación, una muela que está fracturada, pero que en un momento se adapta, no tenemos dolor, pero en el peor momento del caso viene esa bomba y sí se activa tal vez un dolor o un proceso inflamatorio. Entonces, entiendo que es eso, o sea, es la que no se le da la importancia que amerita. O sea, yo diría que la boca es la entrada de la salud del cuerpo, porque obviamente es nuestra presentación. Entonces, con el tiempo ya va tomando importancia, porque ya obviamente la odontología ha avanzado bastante, ya tenemos, por ejemplo, ese odontólogo deportivo que puede orientar a ese atleta para que no le afecten su rendimiento. Entonces, yo diría que es eso, que es falta de conciencia y falta de prevención, que es lo más importante. Yo creo que va más también direccionado a la falta de conciencia. Damas y caballeros, bienvenidos a otro episodio más de Entre Atletas, el podcast contando historias que merecen ser escuchadas. Yo sé que el día de hoy el querido Moreno aquí a mi lado está muy feliz. Yo lo sé que sí, porque él es una persona que aprecia la belleza interna, la profesionalidad de las mujeres en el deporte dominicano. Eso sí. Y el día de hoy tenemos con nosotras Yeye Familia, porque ha estado anteriormente con nosotros, nos ha tratado de educar desde los inicios y el día de hoy viene a retocar unos cuantos temas y yo sé que eso tiene muy emocionado a Luisito Pie, porque es que él entiende el valor de la mujer profesional en el deporte olímpico dominicano. Entonces, así es. Con nosotros, espérate, Luisito, ¿es real o no es real? Es así. Es real, son hechos, no opiniones de mi parte, luego de conocerlo ya después de un tiempito. Damas y caballeros, con nosotros el día de hoy, la doctora Esther Esteves. Bienvenida. Hola, hola, gracias. Feliz de estar aquí nuevamente con ustedes, Luisito, Camil. Gracias por abrirme este espacio. Le anticipo desde ya que mis disculpas No. por mi compañero, cualquier cosa. Se va a portar bien esta vez, se va a portar bien. No. Y la otra vez no me porté bien. Un poquito. Bueno, Lueli tiene que estar cuando ve el episodio. ¿Verdad? Soy bien portado. Muy bien portado, muy bien portado. Eso me dicen. Luis, tú te has llevado de la doctora aquí, la odontóloga deportiva, nuestra querida amiga, de todos sus tips durante el tiempo que luego de que ella nos visitó. Yo renové mi mouth card. ¿Cómo? Para que te des cuenta que aún mantengo esa experiencia. Renovaste tu mouth card. Sí. Por una Mastercard. Dios ¡Doctora! mío. Yo estoy creyendo que de verdad que él se lo confeccionó nuevo, el protector, por favor. Hasta Luisito. yo me emocioné. ¿Verdad? Hasta yo me emocioné. Debe ser con usted. Pero evoluciona. Sí, claro. Lo importante es que evolucionó a Mastercard. Yes. Sí. Doctora, cuéntame algo. Primero, nosotros sabemos que usted reside en Santiago. Sí, así Entonces, ¿qué usted andaba haciendo por aquí en estos días? Bueno, este año, por tercer año consecutivo, estamos haciendo las evaluaciones pretemporada en las academias de béisbol que están aquí en República Dominicana. La verdad es que es un trabajo para mí de mucho orgullo, primero porque se está ya empezando a crear más conciencia, le están dando más importancia a lo que es la odontología deportiva y entonces iniciar pretemporada con esos atletas, por lo menos con esa evaluación, pues nos permite identificar lesiones, caries, problemas a corto, a largo plazo, cómo manejar esa situación, si el atleta necesita una atención inmediata, eliminar focos de infección que afectan muchísimo en lo que es el rendimiento del atleta. Entonces, poder concientizar y hacer esas evaluaciones con esos jugadores, pues ya nos va dando un granito de arena de que podemos ir brindándoles a ellos esa educación. Simplemente con decirles utilicen un cepillo, cada 3 meses deben de cambiarlo, la misma alimentación, porque todo va de la mano. Entonces, hemos estado haciendo ese trabajo en estos días aquí en Santo Domingo y la verdad que estoy muy feliz por los resultados, porque ya hay algunos atletas que hemos visto anteriormente y que han podido eliminar las caries, ir al dentista, hacerse un chequeo, una limpieza. Entonces, se va sembrando esa conciencia y esa educación. Figúrate. No, dale. Dio algo importante ahí, que hay que cambiarla cada vez, cada 3 meses, Sí. cambiar el cepillo.
Esto es importantísimo, sí, resaltarlo. Camil, ¿por qué esa predisposición con mi persona? No, tú tienes razón. A mí, yo soy de las personas que por lo menos a veces hasta mensual cambio el cepillo, dependiendo si compré el que no era. Sí. El cepillo de diente a veces no te rinde igual la calidad y hay que cambiarla. Wow, hasta yo caí en el Sí, cambio. cayó Camila cambia hace Y no de vez en solo cuando. eso, si también pasas por un proceso viral, que a veces Sí, no lo claro. sabemos, Mm, las bacterias se arrojan en el cepillo, entonces volvemos y uno nos le da- cepillamos con ese cepillo después que se quite esa gripe y volvemos hacia atrás. Lo ideal es cambiarlo. ok. Cada Una- gripecita sí. hay que cambiar el... Bueno, una amigdalitis, una infección, una gripe muy mala, una bronquitis, pues claro, hay que cambiarlo porque todas esas bacterias se arrojan en el cepillo. Oh. O sea que sí, O se sea, puede vamos cambiar a antes dec- de los 3 meses. O sea que, vamos a decir, yo hoy me siento muy mal y me cepillé, ¿verdad? Pero estoy en un Ujú. proceso viral. Entonces, cada vez que yo voy a cepillarme, yo estoy tratando de eliminar el proceso viral, pero cada vez que voy a cepillarme, yo reactivo o reintegro a mi cuerpo esas bacterias con el cepillo. Sí. Para que tenga una idea. Así es. Porque obviamente lo ideal tal vez sería también que el cepillo lo introduzcas en alcohol al 70%, pero no lo hacemos. Entonces, si no se desinfecta, o no se van a eliminar esas bacterias, cuando te cepilles vas a volver a lo mismo. Entonces, el proceso viral normalmente dura de 7 a 10 días. Si en esos 10 días, luego de no cambias el cepillo, puede que en 2 o 3 semanas vuelva el proceso viral. Lamentablemente. Podemos hablar, bueno, tenemos un episodio anterior, un Ujú. episodio, excelente episodio, en el cual hablamos temas muy profundos que abarca Toda todo la el mundo. odontología deportiva. Sí, todo lo que tiene que ver. Vamos a iniciar sutil hablando de las últimas actualizaciones. Sí. Sí, Realmente, de manera general, la odontología deportiva, como ya mencioné, va cobrando importancia. Por ejemplo, en los Juegos Olímpicos 2024, donde estuvieron ustedes en representación, tuvimos un stand de odontología. O sea, había un departamento de salud bucodental donde se evaluaban los atletas, se podían confeccionar los protectores, tratar las emergencias, que esa es la idea, que se pueda hacer aquí también en el país, en República Dominicana, que podamos brindar ese servicio en todas las federaciones, en todos los equipos deportivos, para que esos atletas puedan concientizarse y puedan recibir ese servicio. Porque al final a veces por X o Y razón, económicamente hablando o por descuido, pues no se dan el seguimiento que ameritan. Entonces ya como que van introduciendo esa odontología deportiva, ese odontólogo deportivo en un equipo deportivo. Por ejemplo, el Barcelona ya tiene unas evaluaciones pretemporada, o sea, hay que hacérsela. No sé si vieron reciente el caso de Mbappé, que en el caso entonces que está con el Real Madrid, no pudo iniciar la temporada porque hubo que hacerle una extracción de emergencia. mencionaste Entonces, al final un equipo de verdad, Real Madrid. Exacto. Sí. Entonces, Inició imagínate flojo. que si se hubiese podido evaluar antes de, tal vez se hubiese podido evitar y hubiese estado entonces en la temporada. Eso es como de manera, vamos a decir, internacional. Pero aquí ya como odontología deportiva, estamos trabajando con una comisión de odontología deportiva para futuros de estar, Dios mediante, en los Juegos Centroamericanos. Eso es una primicia que estamos dando aquí. Qué bien, qué bien, Mira, qué qué bien. Sí, chévere. claro, trabajando de la mano también con el Comité Olímpico, como les mencioné, en charlas educativas también, con las diferentes federaciones, tanto atletas como entrenadores también, porque también el entrenador es muy importante, que siempre está orientando y está ahí de la mano con ese atleta, que lo pueda educar, que sepa cómo manejar tal vez una emergencia de un trauma en algún entrenamiento, en alguna competencia. O sea, es un trabajo muy multidisciplinario. Miren, usualmente, mira, que tú pensar que un atleta de la magnitud de Mbappé se encuentra en una situación donde tal vez tuvo que hacerse una extracción, que tal vez algo que estaba ahí ya hace un tiempo, Sí, o sea, claro. que no fue algo inmediato. Y tú dices, wow, una persona de esa magnitud, con ese tal vez nivel de facilidad económica y de accesibilidad a todas las herramientas. Claro. Entonces tú dirías, ¿y por qué no es una prioridad o no es algo tan básico como, por ejemplo, cuando se nos lastima una rodilla o se nos lastima un tobillo, el tema del cuidado bucal? O sea, es algo muy íntimo. Pero ¿por qué usted cree que inclusive personas de ese nivel o sea, lo dejan como último recurso? O sea, como que se le olvida que eso también importa. Sí, por eso mismo, porque entienden que la boca es simplemente dientes. Y nada, un chequeo, si me lo hago o no, si no tengo ningún dolor, todo está bien.
Entonces, hay síntomas o lesiones que se pueden dar en boca que no nos pueden estar afectando sin nosotros saber. O sea, que entendemos que no nos están afectando, pero que sí, silenciosamente. Una caries, una inflamación, una muela que está fracturada, pero que en un momento se adapta, no tenemos dolor, pero en el peor momento del caso viene esa bomba y sí se activa tal vez un dolor o un proceso inflamatorio. Entonces, entiendo que es eso, o sea, es la que no se le da la importancia que amerita. O sea, yo diría que la boca es la entrada de la salud del cuerpo, porque obviamente es nuestra presentación. Entonces, con el tiempo ya va tomando importancia, porque ya obviamente la odontología ha avanzado bastante, ya tenemos, por ejemplo, ese odontólogo deportivo que puede orientar a ese atleta para que no le afecten su rendimiento. Entonces, yo diría que es eso, que es falta de conciencia y falta de prevención, que es lo más importante. Yo creo que va más también direccionado a la falta de conciencia. Es como el deporte dominicano. Exacto. Prácticamente que en el deporte dominicano el psicólogo no se le veía tanta la importancia, hasta que poco a poco se fue entendiendo la importancia del psicólogo. Exacto. De un equipo, formando parte de ese equipo multidisciplinario para alcanzar esos logros. Pues entonces ahora es tratar de que entiendan que es sumamente importante integrar un odontólogo deportivo con todas las condiciones y los conocimientos del valor que implica llevar la salud bucal para alcanzar esos logros. Decías que en el caso de Mbappé, un ejemplo como Camilo lo expresaba. Sí. Pensar una gloria, con una figura como él, pero eso posiblemente también en el alto rendimiento en el fútbol, allá también falta todavía un poquito. ¿Sabrá Dios cuántas extracciones pendientes hay en esas bocas y la gente nada más pensando en los millones que tiene? Ay, Dios mío. Y en la novia, Dick. No, y que yo entiendo que también, como tú dices, como es algo tan íntimo. Tan íntimo, la salud bucal, tal vez muchos atletas, por vergüenza o por decir, me pueden sacar del juego, sí. pues yo me voy a quedar callado porque yo no tengo ningún dolor. Sí, claro. Entonces no hablan, no lo comunican. Entonces, como no tengo una evaluación de un doctor, entonces tampoco sé. Porque obviamente el entrenador no va a ir, abre la boca, déjame verte. O sea, porque no es su trabajo. Claro. Entonces yo diría que se callan, se guardan esa molestia. Por ejemplo, me pasó con algunos atletas evaluándolos recientemente, antes de entrar, que por qué no fueron a una consulta, o sí fueron, pero entonces por no estar guiados por un odontólogo deportivo, ni siquiera le dijeron, mira, hay que extraerte esta pieza, porque en la temporada activa te va a afectar, te va a afectar. Entonces, es como que volvemos y caemos en la falta de conciencia. Sí. Prevención y conciencia yo diría que son los puntos claves para ir, que esto vaya tomando más importancia con el tiempo. Entonces dirías que antes de iniciar una etapa, una temporada, en la preparación general, que forme parte de este proceso de las evaluaciones que se le hacen a los atletas, porque también en medicina deportiva a veces envía a los atletas a realizarse una serie de análisis. Sí, entonces, claro. Formando parte de ese proceso, también la parte de su chequeo odontológico. Sí, yo diría que es algo que se debe de incluir. Pretemporada, durante la temporada hay pocas cosas que podemos hacer con los atletas, porque obviamente están en temporada activa, y ya luego entonces post-temporada. O sea, es que el seguimiento debe de ser continuo. Mira, y el problema que tiene la medicina preventiva es que todavía no se ven las consecuencias y el ser humano tiende a actuar luego de que ve las consecuencias. Así es. Entonces, pero para poner el peor de los casos en contexto, cuando ya en el tiempo que usted tiene analizando y evaluando atletas, ¿cuál ha sido un caso que usted ha dicho, mira, este atleta tenía esta situación y a eso le estaba causando esta consecuencia que nadie sabía que estaba relacionado uno con el otro? Porque también vale mencionar los entrenadores o la parte administrativa, ya sea en pelota, o sea, no tienen el conocimiento y puede que estén tratando de arreglar una inflamación en alguna parte del cuerpo, una dolencia que está relacionada a algo, pero como no hay una persona que es rote, por ejemplo, en el caso, como usted está diciendo, ya la idea es tener un odontólogo deportivo cerca, pues entonces duran mucho tiempo para relacionar una cosa con la otra. Entonces, ¿usted se ha topado con alguna de estas situaciones que digan, mira, esto fue el problema? Bueno, de raíz, o sea, lo que pasa es que eso es lo que yo entiendo es eso, que nos olvidamos de ver de dónde viene el problema realmente de raíz. Pero los casos más comunes que me han tocado es de muchas inflamaciones en cavidad oral que se reflejan en entonces fatiga muscular y entonces dolores musculares en los atletas. Un caso reciente
un dolor de muelas de un atleta que hubo que extraerla porque ya no se podía salvar porque tenía un proceso infeccioso bastante amplio y la pieza estaba muy deteriorada. Él mismo, como atleta, pudo identificar que ese dolor de muela le estaba afectando en el brazo, porque justamente empezó, esa semana que le empezó a doler la muela, justamente el brazo le empezó a afectar. O sea, él como atleta ya se dio cuenta. Yo empecé a preguntarle, ¿y cuánto tiempo tú tienes? ¿Y qué ha pasado? Y desde que yo obviamente vi la pieza y la examiné, obviamente yo le dije, mira, esta infección es lo que te está afectando, obviamente con el dolor en el brazo. Y obviamente le perjudica porque era pitcher, entonces era el brazo específicamente donde él lanzaba. Entonces ahí procedimos obviamente a eliminar la pieza, una medicación, un reposo para que pueda entonces retomar. Porque lo que pasa es que la infección, aunque se vea simple, una gingivitis, una periodontitis, eso se va al cuerpo, porque obviamente tragamos. Entonces, toda esa inflamación se va a nuestra sangre. Y en el caso del atleta, la recuperación muscular le va a afectar de manera directa. ¿Por qué? Porque obviamente, todas esas bacterias negativas se están absorbiendo en el cuerpo. Entonces, la recuperación del atleta va a ser mucho más lento. Entonces, si tú ves un atleta que dura tanto para recuperarse o que tiene frecuentemente lesiones, hay que estudiar más profundo de dónde vienen. Si es un problema de boca que le está afectando en el resto del cuerpo o viceversa. Bueno, ¿qué pasa en el caso de nosotros que a veces nos excedemos de dar muela? No sé. No, Camil, yo pensé que él se iba a portar bien. A veces queda su muela. A mí nada me sorprende. A mí nada me sorprende. No, para amenizar. En el caso de, ya con ese acercamiento con el deporte, ¿cuáles son esas grandes debilidades que has podido identificar? O sea, hablamos de la falta de conciencia, información, pero ¿cuáles otras debilidades has podido encontrar? También sería que las mismas entidades deportivas pues empiecen a darle la importancia, que no lo hagan a un lado, porque no ha sido una o dos veces que he intentado acercarme a muchos equipos deportivos, a muchas instituciones deportivas, y sí, muy bien, ay, qué interesante, que algo nuevo, pero entonces no le hacen caso, o sea, no le dan la importancia que realmente amerita. Entonces, ¿cuándo lo hacen? Cuando hay un problema. Doctora, tengo un atleta con un dolor de muela, te lo voy a mandar para la consulta. Entonces, ahí sí. Entonces, yo diría que también eso. Pero como ya hemos mencionado, la falta de educación. Pero poco a poco vamos sumando, se le va agregando y es el trabajo que venimos haciendo en este tiempo. Mire, usted mencionó que, bueno, ya están trabajando de parte de la Comisión de Odontología Deportiva de República Dominicana. Entonces, con miras a la gran responsabilidad que hay para el año que viene, ¿cuál usted diría que sería el momento óptimo para hacer un chequeo general? Es que, mira, nosotros, esta federación o este deporte, jamás ha hecho un chequeo rutinario, como que, pero dado que está un poquito más conciencia, vamos a decir que algún federado, alguien dentro de esa federación o cerca de ese deporte diga, mira, vamos a tocarle la puerta ya sea a los dueños, ya sea al comité, ya sea de medicina deportiva, porque quisiéramos hacer una evaluación, un chequeo general a nuestros atletas, con miras a esa gran meta. ¿Cuál usted diría que sería el momento óptimo para hacerlo? Bueno, lo ideal sería por lo menos de 3 a 6 meses con anticipación de los juegos. ¿Por qué? Porque me permite manejar el rango de tiempo, más o menos antes de la competencia, para en caso de que haya un problema, por ejemplo, como una extracción donde el atleta tiene que durar varios días en reposo, pues que se pueda recuperar, pueda seguir entrenando y esté preparado para ese juego. ¿Entiendes? Porque al final te diría que pudiéramos empezar desde ya. Por mí, vamos a empezar desde ya con todas las federaciones, vamos a ver el calendario olímpico y vamos a trabajar por diferente y vamos a empezar con las evaluaciones. Pero obviamente no es algo que depende solo de mí o de la comisión, sino que de todos y que decidan, bueno, vamos a hacer esas evaluaciones. Entonces, yo diría que ese tiempo, más o menos un rango de 3 a 6 meses, o como mucho, hasta un año, porque así podemos manejar y podemos optimizar esa salud al 100% del atleta antes de los juegos. Entonces, ya es hora de empezar a trabajar. Dices que han realizado algunos acercamientos a federaciones, pero con el Comité Olímpico sí ya empezaron a trabajar por la comisión y veo que
la, los miembros de Santo Domingo 2026, quienes encabezan, han estado desarrollando algunos talleres. Unos talleres. Sí, sería bueno. Ahí sería bueno poder tal vez involucrar. Sí, sí, pero sí. todo se está manejando con la Federación de Medicina del Deporte. Entonces ahí ya ellos nos darán luz verde. ¿En qué momento? ¿En qué momento? Por ejemplo, actualmente el enfoque ahora es el seminario, un congreso de medicina deportiva que se va a celebrar el 28 de junio. Entonces ahí vamos a tener participación la Comisión de Odontología Deportiva. Es un congreso donde vamos a tener más de 17 charlistas de todo referente a lo que es la medicina deportiva, incluyendo la odontología deportiva. O sea, ahí vamos a encontrar cuáles son, usted va a mencionar las ramas dentro de la medicina deportiva que se van a encontrar dentro de este congreso. Sí, ahí está abierto para fisioterapeutas, ortopedas, nutricionistas, psicólogos, odontólogos, terapeutas, o sea, todo el área de medicina deportiva está abierto ese congreso, pero obviamente para ir, vamos a decir, ampliando el tema de la medicina deportiva y con miras de preparación de los Juegos de Santo Domingo 2026. Entonces, República Dominicana va a ser sede de este congreso, ¿correcto? Sí, sí, claro que sí. Vienen personas internacionales, profesionales internacionales. Tendremos internacional de la parte de odontología la doctora Cindy Vilaur, quiropráctica desde España, que va a tener una conferencia en el congreso. No, pero eso está genial porque al final del cuento es parte de absorber todas estas informaciones. Claro. Que tal vez, o sea, la realidad es que muchas veces, porque ¿verdad? Hay que ser realista, tú dices, mira, vamos a coger, yo quisiera absorber un poquito más de información, pero son 3 meses de un diplomado, ay, yo no quiero hacer eso, o no tengo tiempo, Sí. y más en la parte de la salud, o sea, los profesionales de la salud, pero un congreso ofrece un formato que se presta para que muchos digan, pues sí, 2, 3 días de todas estas informaciones, las absorbo y aquello que yo entienda que pueda seguir utilizando, pues lo sigo expandiendo o le busco la manera de ampliar mi conocimiento. Pero yo creo que esa ventaja sí tienen los congresos en cuanto a la parte de salud, que por eso es que uno siempre escucha, el congreso de médicos, que hay unos médicos, unos congresos con salud. Creo que por mucha eso actualización, porque es lo que te digo, o sea, así como también va cobrando importancia la odontología deportiva, se van desarrollando muchísimas cosas que van favoreciendo. Porque, por ejemplo, lo que mencionábamos de la kinesiología aplicada a la odontología, específicamente para atletas. Es algo muy nuevo que ni siquiera en el país se conoce. Entonces vamos a traer a esa doctora, no simplemente para beneficiar a los atletas, sino también para beneficiar a los profesionales que puedan entonces brindar el servicio. Doctora, ¿qué fue lo que usted acaba de decir? O sea, descríbalo. O sea, kinesiología. Yo no me quedé. Nosotros reconocemos que la cuestión de la kinesiología. Adelante, por favor. Realmente es un testaje neuromuscular que se hace en el atleta para identificar de dónde viene el problema. Si hay un problema ascendente o descendente que puede estar afectando ya sea la parte de boca o la parte, por ejemplo, de cadera o los pies. Entonces es un test que se realiza en los atletas. Entonces, con ese testaje yo puedo prevenir tema de lesiones en los atletas y también, pues, vamos a decir que equilibrar la musculatura del atleta específicamente para que ese equilibrio no me afecte en lo que sería respiración y en lo que sería rendimiento. Esa sería más o menos la idea. Un testaje neuromuscular. Trabajar de la mano con un quiropráctico especializado en kinesiología, claro que sí, para que obviamente pueda hacer los ajustes necesarios. Porque, por ejemplo, si yo identifico un problema que no me compete a mí, debo de referirlo. Por ejemplo, un problema del psoas, de la cadera, de los pies. Entonces ahí va a entrar el podólogo, va a entrar el quiropráctico, entonces poder optimizar esa salud del atleta. Excelente. De hecho, hablaba anteriormente yo comentaba de un acercamiento con, bueno, Monegro, yo sé que sí, claro, sería la persona. Sí, exactamente. Porque hablabas de los Juegos Olímpicos. Que ya hay, hubo una participación de la odontología deportiva. No, desde yo fui a Río, ahí? En Río, digo ¿también en Río. Había? Sí, de hecho yo tengo un Mopi de Río. ¿Qué es lo que tú tienes? Mopi. Un Mouthguard. Sí, pero aquí es Mopi. Mastercard. Él tiene un Mastercard, él tiene un Mastercard. Entonces acá, desde Río, sí. Sí, entonces sería brillante que para los Juegos Centroamericanos, Santo Domingo 2026, imagínate que los atletas puedan tener ese acercamiento. Ese es como lo bonito, pero mi sueño realmente sería que desde el Ministerio de Deportes
podamos brindar esa salud de manera general. Bueno, Porque no es simplemente enfocarnos en los juegos, que es muy chulo, porque claro, vamos a tener más de 5,000 atletas aquí, diferentes disciplinas, el turismo, o sea, beneficia en todo el sentido de la palabra a República Dominicana. Pero el deporte, obviamente, sigue trabajando, o sea, no es simplemente los juegos. ¿Cuántos juegos se dan en el año? ¿Cuántos atletas necesitan por lo menos recibir una atención? Mira, te traes un cepillo para que por lo menos cambien el cepillo dental. O sea, son cosas o hábitos muy pequeños, pero entiendo que poco a poco van favoreciendo. Porque Sí, no es lo sí. mismo que tú le digas a un atleta, mira, tú estás aquí, ok, tira para adelante. O sea, como que empieza a correr, caminar sin nada. Que tenga alguien que lo guíe. Hasta con la misma alimentación es un trabajo muy multidisciplinario. Porque hay alimentos que me proporcionan a mi beneficio de salud bucodental o que me pueden afectar. Entonces, ahí todo se va comunicando. Entonces, poder guiar a los atletas en eso, yo diría que sería un sueño que vamos trabajando porque hay que vamos para realizarle allá. la propuesta al ministro, Yo creo me yo. voy ¿Verdad, a ir verdad? un poquito Sí, más sí. allá. Yo me voy a ir un poquito más allá. Doctora, ¿hay alguna marca de salud bucal que se haya interesado en trabajar con atletas? Obviamente, todavía no. Todavía no. Porque yo lo que estoy calculando es, por ejemplo, si usted, por la razón X, por un tema de prioridad, por un tema de presupuesto, dice, mira, repetimos Santo Domingo 2026 porque es la meta más grande que ahora mismo Claro. tienen los atletas dominicanos en casa. Exacto. Entonces, pero mira, las marcas que están locales, que están relacionadas a salud bucal, no voy a mencionar ninguna porque no sé cuáles están locales, Ujú. sería una muy buena oportunidad para adentrarse a través de ya, por ejemplo, la Comisión de Odontología Deportiva Dominicana, Ujú. que tú dices, mira, vamos a hacer la relación con el comité ejecutivo, vamos a buscar la presencia y la participación, que si no podemos hacer una cosa, pues bueno, podemos hacer otra. Porque Exacto. usted dijo algo muy importante. Algo tan sencillo como un cepillo de dientes, una pasta Y un hilo dental. un hilo dental. Hay muchas personas Que no tienen el acceso. y no entienden porque realmente tal vez no vinieron de una casa donde se podía cambiar un cepillo de dientes cada 3 meses. Exacto. Era lo que había. O que Entonces, tampoco sabían que... Que se que debe de se cambiar. debe. Entonces tú Exacto. dices, pero si cada 3 meses vienen y me facilitan por lo menos el kit, tú dices, mira, previo a esto vamos a hacer una campaña con X marca Exacto. de prevención bucal, yo te quito ese problema de arriba de ti, comité ejecutivo, comité olímpico, nosotros nos encargamos de eso, lo único que necesitamos es obviamente el permiso, el puente a través de ustedes, Exacto. y que la marca se encargue de, a través con usted o con Ujú. otros odontólogos, hacer esa campaña, porque realmente, por ejemplo, en voleibol siempre se daba el kit de higiene para los viajes de que estaba muy chiquita, Ajá. que tenía una pasta dental, tenía un cepillo, cosas sanitarias personales. Y, señores, eso se usaba. Claro. Porque no había. Y te estoy hablando de que eso desde que se empezó a viajar en aquella época, Ujú. más atrás del 2000. Entonces tú dices, bueno, me quito el dolor de cabeza de esto y esto, ya esto lo tengo a mano. Y lo Exacto. utilizo porque lo tengo a mano. Pero si no Claro. lo tengo a mano, ¿cómo lo utilizo? No, y que le va a beneficiar al atleta 100%. ¿Me entiendes? Me gusta esa idea. Sí. Podemos trabajar ahí, a ver, para acercarnos a algunas marcas. Lo hemos intentado, ¿eh? Lo que pasa es que, como todo, Conciencia va poco a tomando poco. tiempo. Sí, es normal. Por ejemplo, en los Juegos de París, Oral-B fue patrocinador. La marca de Oral-B. Tengo O sea, que- curiosidad. Me pican las manos. Vamos a averiguar eso. Me gusta, porque es algo de necesidad básica para el atleta. Esto Muy no es un necesario. lujo, No. esto es una necesidad básica y muchos atletas tal vez aún no se están dando cuenta de que pueden con algo sencillo como agregar un pasito extra a su rutina, Exacto. mejorar lo que es tu capacidad cardiovascular, tu rendimiento, cómo tú te sientes, o sea, no lo saben. Entonces, como que con poca cosa creo que se puede Lograr. Así es. así mismo es. Cumplí con mi palabra, Camila. ¿Te portaste bien, Luisito Pie? Sí. ¿Seguro? Sí. ¿Te portaste bien? Me po- Sí, sí, sí. Ah, Sí, claro sí. que ¿Te Esta portaste vez sí. bien? Claro que sí. Eh, No, la otra vez también. Bueno, doctora, repítale por ahí, primero, número 1, quisiera dónde pueden encontrar no solamente los atletas, pero ya sea si alguna federación quiere contactarla o alguna entidad deportiva o lo que sea, por favor, Sí, tire sí. por ahí dónde encontrar a nuestra querida odontóloga Esther Esteves. Sí, en redes sociales, @DRA Esther Esteves, doctora Esther Esteves, y el teléfono 809-982-0424. Ahí está, ahí él estuvieron, una de las profesionales en el deporte dominicano de las que
dando pasos importantes, Camila. En el Sí, deporte, sí. claro, mujeres Sí, sí, en sí. el deporte, Sí. como nosotros, ¿sabes? Algo de Doña Dulce estaría orgullosa, Sí, mujeres sí. en el deporte dominicano. Damas y caballeros, estuvo con nosotros nuestra querida odontóloga, ya parte de la familia Esther Esteves. Y recuerda, cualquier cosa que necesites, contáctala y no hay ninguna pregunta inválida realmente. El cuidado bucal sabemos que es algo muy íntimo, pero sumamente importante, no solamente para la persona, pero al atleta le suma un poquito más porque llega a afectar positivo o negativamente su rendimiento. Así Siempre que, tener pendiente de dónde poner la boca. Será hasta damas y Dios mío. chao.